Bueno, pues vamos a ver hoy el capítulo 6, que se llama Instrucciones para confrontar nuestros pecados. Y es, digamos, como un resumen, no sé si así lo vieron, como una recopilación de los 5 capítulos anteriores, ¿no? Y vamos a ir ahí un poquito desarrollándolos. Y Pablo, en Romanos 8:13, vamos a ir ahí a Romanos 8:13, es más o menos del versículo que sale todo esto, o muy importante de ver. Vamos a leerlo, la que lo tenga lo puede leer cuando lo encuentre. Romanos 8:13. Dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Con quién veíamos que Pablo? Con el domingo, ¿no? Que Pablo es muy repetitivo. No lo había yo entendido así, o nunca lo había asimilado así, pero realmente sí es así, ¿no? Aquí nos habla de morir y morir y morir, a morir. Entonces dice, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, ¿no? O sea, es como... Ay, se me fue ahorita el versículo. Pero si vivimos conforme a la carne vamos a morir, eso es irremediable, ¿no? La paga del pecado, ese mismo en Romanos, es muerte. Entonces vivir bajo nuestros propios deseos es vivir en pecado y eso nos lleva a la muerte, ¿no? Dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, ¿no? En los evangelios Jesús dijo que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la tenga por perdida la ganará, ¿no? La salvará. Y es un poco más o menos el mismo concepto, ¿no? El que estamos, en Efesios 2:1 dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, si seguimos en ese camino, si seguimos viviendo conforme a los deseos de mi carne, aparte de que estoy muerta, voy a morir realmente, eternamente. Pero si yo permito que el Espíritu Santo haga morir las obras de la carne en mí, es cuando entonces obtengo vida. Y eso empieza pues en la persona de Cristo, ¿no? Pero aquí vamos a empezar a ver un poquito acerca de las instrucciones de cómo es posible hacer morir esos deseos de la carne. Y el punto número 1 dice que siempre debemos de poner cualquier pecado bajo la luz del Evangelio. Vamos a ir a Colosenses 2, versículos 13 y 14. Colosenses 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, cada pecado, cada deseo de mi carne que va contra la voluntad de Dios, porque no es que todo lo que yo deseo o todo lo que desea mi carne es pecado. No es cierto. No todo. A veces tengo un deseo tremendo de sentirme amada y eso no significa que es pecado. A veces ese deseo te lleva a tomar malas decisiones para poder satisfacer ese deseo, ¿no? De sentirse amada, y muchas mujeres van tomando y hombres van tomando decisión mala tras decisión mala por suplir ese deseo, pero no es que está mal el deseo, no, eso quiero que claro, que no siempre el deseo de mi carne es un pecado. Deseo ser amada y eso está bien, pero tengo que ir a la fuente de todo ese amor, que es a Dios, no a buscar en una persona o en una cosa, en satisfacer ese deseo de una manera equivocada. Pero aquellos deseos que sí son pecado, ¿no? Esos los debo de ver siempre bajo la luz del Evangelio. Y eso lo vimos en el capítulo 4. ¿Se acuerdan?
que era lo que veíamos con Male, que es ahí donde yo tengo que ver bajo la obra de Cristo en la cruz cada uno de esos pecados y saber que fui perdonada en Cristo. Dice, ay, no sé la cita, pero no, dice lo que quería decir que en Cristo ya no hay condenación, y el versículo es de que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No sé si es Juan 5:24. Dice ya no. Hay un versículo que es literal así, se los debo, si alguien lo puede buscar en lo que seguimos avanzando, dice literalmente, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Entonces, cada vez de que yo peco, tengo que venir y poner mi pecado bajo la luz del Evangelio. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a su Romanos 8:1. Romanos 8:1. ¿Lo quieres leer fuerte para que todos lo escuchemos? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y reiteramos lo mismo, ¿no? De no vivir bajo la carne, sino bajo el Espíritu. Ya no hay condenación. Entonces yo tengo que ver mis pecados, porque muchas veces la sociedad nos pinta como que no me puedo perdonar a mí misma, ¿no? O sea, puedo pedir perdón, puedo perdonar, pero no me puedo perdonar a mí misma. Entonces, acarreamos una culpa o una condenación sobre nosotras, cosa que no es bíblica. No, tenemos que entender que mis malas acciones, mis pecados, están perdonados en Cristo Jesús desde el momento en el que yo creí en Cristo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer cuando peco? Pedir y arrepentirme, pedir perdón, confesar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Son pasos esenciales en nuestra vida cristiana, el hecho de entender que la confesión de pecado es necesaria en mi vida, ¿no? No tengo que torturarme, ni culparme, ni menospreciarme cuando yo cometo un pecado, decir, ay, soy la más mala del mundo, o soy la más inútil del mundo, porque no puedo dejar de ser una persona que tiene gula en su vida, ¿no? Un pecado. No puedo tener dominio sobre la comida, entonces me siento tan miserable, pero tengo que recordar que esos pecados, ese pecado en particular está perdonado en la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque aquí Colosenses nos dice que en el 14, versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándolo en la cruz. Y el versículo 16 dice, por tanto nadie os juzgue, ¿no? Está hablando ahí de cosas en específico Pablo a los colosenses en comida o en bebida, pero aún en nuestro pecado no somos juzgados, no somos condenados, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Eso es algo que tiene que quedar muy grabado en mi mente y en mi corazón. En el versículo... Sí. Ahorita que leías el 14, yo cuando lo estaba leyendo, la verdad no lo entendía bien. Por esto del acta, que dice... Y yo, bueno, ¿a qué se referirá? Total, me puse a investigar y fíjate qué interesante. Checando qué era, a qué se refería todo de este versículo en concreto. En los tiempos de crucifixión, cuando Jesús a todos los que crucificaban les ponían en la cruz cómo se le pusieron a Jesús, ¿no? Entonces ponían por qué morías, el pecado por los que morías. Entonces cuando yo me puse a investigar me encantó porque MacArthur da una explicación en un librito que me encontré de este versículo donde dice que pusieron la lista de todos nuestros pecados, de los nuestros, ahí en la cruz de Jesús. Dice, ahí iban los nuestros también. Todos los pecados que tú has cometido también estaban enlistados ahí. Y murieron junto con Él. Así es. Y me encantó porque él es muy reiterativo en este sentido de que
ya somos perdonados, ya no tenemos por qué estar cargando con culpas. Claro, no hay que ser concha pues de que ya me perdonó y puedo hacer lo que quiero. Y no sé, puedo leer lo que decía al final MacArthur de este capítulo, de este versículo. Dice: se han reiterado todas las acusaciones contra nosotros. Se han retirado todas las acusaciones contra nosotros, ya que el castigo se ha cumplido, se nos ha declarado inocentes, no porque lo merezcamos, sino porque todas nuestras ofensas contra Dios se han puesto sobre Jesucristo, quien satisface a Dios el juez justo. Nunca podemos agradecerle o alabarlo de modo suficiente por morir a fin de darnos vida. Me encantó eso, porque eso fue darnos vida y colgar ahí todo lo que hicimos, estamos haciendo y vamos a hacer en nuestra vida. Eso es apreciar la salvación tan grande, ¿no? Y a eso se refiere con que nos recordemos el Evangelio todo el tiempo. Así es. Si vamos ahí a Juan, es uno de los evangelios que a mí más me gusta. En el capítulo 19 nos narra la muerte, la crucifixión y muerte del Señor Jesús. Y si no me equivoco, es en el único evangelio donde Jesús al final, en el versículo 30, dice, en los versículos de 28 a 30, Él pide y dice que tiene sed, pide agua, y dice, y le traen una esponja con vinagre, la ponen en un hisopo y se la acercan y Él toma el vinagre y sus últimas palabras que dice, consumado es. ¿No? Ese es un término jurídico, podría ser, no sé si bien, pero la palabra es tetelestai. Dice mi marido, ni sé griego ni nada, pero hay palabras que son como que se quedan grabadas en nuestro corazón, y esa es una. Vamos a ver que ahí en esa acta, en ese letrero, él dijo tetelestai, no hay nada más que pagar. Yo pagué tu deuda. Todo está cubierto, y a veces yo me inculpo, me recrimino por cosas que yo no puedo dejar de pecar. Pero ¿por qué no puedo dejar de pecar? Tengo que recordar que ese pecado está clavado ya en esa cruz. Él dijo, consumado es, está pagado, no hay nada más que hacer. Estás perdonada. Y me gustó mucho una frase que venía ahí en el libro, dice, cuando estemos en la lucha por hacer morir nuestros pecados, recordemos esta doble verdad. Nuestros pecados fueron perdonados y Dios nos acepta como personas justas, gracias a la vida sin pecado y la muerte expiatoria de Jesucristo. Entonces son dos cosas que tengo que recordar. Dios me ve justa, pero no por mis méritos. Yo no merezco nada. Fui perdonada y fui aceptada. Yo creo que eso es la cuestión es creer justamente eso, o sea, creer en la muerte expiatoria de Cristo en mi vida. Si yo sigo dudando o recriminándome que no puedo y que soy una inútil y que no valgo nada, etcétera, etcétera, estoy pecando y estoy poniendo en duda justamente esa obra de redención en mi vida. Entonces no la estoy tomando, ¿no? Y eso es un pecadote. Así es, estoy desmereciendo o invalidando la obra de Cristo en la cruz. Entonces yo tengo que tomarla para mí, hacerla mía y decir, sí, yo soy perdonada. Ahora, tener bien claro que no es mérito propio, el domingo lo vimos, ¿no? Es por la gracia de Cristo derramada en nuestras vidas. Ese es el punto número 1. El punto número 2, para hacer morir la carne en nosotros, el hacer morir tiene mucho que ver con lo que decía Vero. Una persona agradecida con otra no quiere defraudar. O sea, no te quiero quedar mal porque estoy tan agradecida contigo por lo bondadosa que has sido conmigo, por lo buena que has sido conmigo, que lo que necesites yo te quiero dar. Quiero congraciarme contigo. Eso somos normalmente, ¿no? Una persona agradecida obra así. Pero a veces nos olvidamos en ser agradecidos con quien más lo merece, ¿no? Lo que leías, o sea,
no hay agradecimiento suficiente ni vida suficiente para vivirla por aquel que lo dio todo por mí. No va a haber nunca suficiente, pero sí puedo yo, ¿cómo se dice la palabra? Ay, se me fue. No, ser intencional, vaya, en buscar ese agradecimiento Sí, al Señor, ¿no? Y es pues con mi vida. claro, entonces es cuando tú tienes en mente todo el tiempo la obra de Cristo. Entonces, ¿qué? O sea, ya no quiero pecar porque quiero serte agradable. Te costó tanto lo que yo esté, que sea justa delante de ti, te costó tanto a ti que yo quiero pues serte agradable. Entonces ya no quiero pecar. ¿Y a qué me inclino? A hacer morir el pecado, a hacer morir el pecado. Y otra cosa es que aprendemos a depender del poder habilitador del Espíritu Santo, es el punto número 2. Vamos a ir ahí a 2 Corintios 3:5. Quien lo tenga lo puede leer. 3. Ajá. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Así es. No es que nosotros seamos competentes. Yo no puedo hacer morir por mí misma el pecado que mora en mí. No soy competente. El Espíritu Santo es el que produce la obra en mi vida, en mi corazón. Juan 14:26 nos dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, dice, anoté aquí una frase también, dice: no importa cuánto hayamos crecido en lo espiritual, jamás lograremos superar nuestra necesidad constante del poder del Espíritu Santo. Los necesitamos. Yo no puedo tener la victoria por mí propia. Debo de aprender a vivir en dependencia a Él. Hablaba acerca de la oración. Este capítulo habló mucho acerca de la oración. Cuán importante es que seamos mujeres de oración, ¿no? De que realmente seamos conscientes de que es el medio de comunicación mía hacia Dios, la oración. Aquí menciona, ¿no?, un recuadro en donde dice que la oración es uno de los pasos más importantes para enfrentar el pecado. Que manejan aquí en el libro, y sí es cierto. Yo creo que lo que hace rato se mencionaba, nosotros no dimensionamos la acción tan grandísima que hizo nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz y limpiarnos del pecado, ¿no? Entonces, si nosotros dimensionáramos tan grande este paso que Él dio y pudiéramos nosotros valorarlo, entonces sí, podríamos agradecer en magnitud lo que Él hizo. Y aquí lo que decías, Lili, estar en oración, estar en apoyo con la palabra de Dios para poderlo magnificar, ¿no? Siento que esa es una parte bien importante. Sí. No sé si vieron por ahí en el Facebook un video de Corrie ten Boom, ¿no? Corrie ten Boom fue una misionera, no recuerdo en qué país, y se pone un guante de esos de plástico con los que a veces las mujeres están sirviendo la comida, y dice este guante no es nada, no tiene ninguna fuerza, ni tiene ningún poder, ni es útil para nada hasta que está puesto dentro de una mano, ¿no? Y me llamó mucho la atención, y es así. Nuestra vida no tiene propósito o no va a poder lograr nada hasta que Dios está en ella.
es cuando realmente podemos llegar a tener un propósito, cuando mi carrera realmente tiene un propósito, cuando mi vida tiene un propósito, el hecho de ser madre tiene un propósito, o esposa, el simple hecho de vivir tiene un propósito, y es glorificar a Dios. Y me gustó mucho, solo vi ese pedacito del video, me imagino que es más largo, pero no lo vi, solo vi eso, y nada más ella se pone el guante y dice, Dios es la fuerza, Dios es quien le da el hacer al guante. El guante no es, ella está hablando si bien de la obra misionera, que nosotros somos un instrumento en las manos de Dios, pero sin el Espíritu Santo nuestra vida no puede ser agradable a Dios. Por eso Dios nos dejó ese consolador, para que Él nos recuerde lo que Jesús, ahí les está hablando específicamente a los apóstoles de lo que Jesús ya les había hablado, pero nos dejó a nosotras como sus hijas la Escritura, y nos dejó Dios, el Espíritu Santo, morando en nosotras, para que nos recuerde y nos haga ser útiles a Dios y poder una vida victoriosa en Él, pero solamente si le permitimos que Él tome el control de nuestra vida. Hay dos mandamientos en las Escrituras, de ser llenos y de andar. La llenura viene de Dios, es algo que Él me llena. En el momento en el que yo creí en Cristo, no me va dando al Espíritu Santo Dios a cuentagotas, ¿no? Cada año me da un poquito más. Él me dio todo, el Espíritu Santo mora dentro de mí. No tengo un tanto por ciento y otro tanto por ciento, y así todos los cristianos del mundo juntan un 100% del Espíritu Santo. No, lo tengo en su plenitud. Eso era lo que les quería de ver en el pasaje anterior en Colosenses 2:10. Dice que estamos completos en Él, estamos llenos, no nos hace falta nada, ¿no? Y de ahí, de esa llenura, podemos depender y podemos extraer todo lo que necesitamos para nuestra vida. Entonces, nuestra competencia no viene de lo que yo hago, sino del Espíritu Santo que mora en mí, que en la medida en la que yo dependa de Él, voy a poder tener victoria sobre el pecado. Sí, pero a mí me llamó mucho la atención que diga acá, no importa cuánto hayamos crecido en lo espiritual, jamás lograremos superar nuestra necesidad constante del poder del Espíritu, ¿no? Y abajo dice, debemos cultivar una actitud de dependencia continua. Porque sí, si bien nos da Dios el Espíritu, bueno, esa es como la que sigue, ¿no? Una cosa es que tengamos el Espíritu Santo, pero otra cosa es que nosotros seamos dirigido. Sí, y no, que tengamos la responsabilidad de seguir al Espíritu Santo, ¿no? Así es. Por eso decía, una nos dice que somos llenos y estamos llenas en su totalidad, pero después también dice Pablo, andar en el Espíritu. Entonces eso ya, la llenura no es mi responsabilidad, pero el andar, sí. Es una acción que yo tengo que cultivar día con día, y ese punto número 3, debemos de reconocer que tenemos la gran responsabilidad de dar pasos prácticos, y yo lo subrayé aquí, para enfrentar nuestro pecado, ¿no? Ya sabemos que lo mío es la gula, pero cada semana compro una caja de galletas. No hay coherencia. ¿Hay algo práctico? O sea, si ya sé cómo soy, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Pero no, tenemos que tomar decisiones prácticas en nuestra vida. Si sé que soy una mujer de la gula, o que soy iracunda, o que soy chismosa, o que soy mentirosa, pero vivo exponiéndome en situaciones que me llevan a pecar. Así sea de mente. Sí, la mente. A lo mejor no decimos. Pero lo hacemos. Lo comenta el libro. A mí me pasa Evitemos las situaciones que nos llevan a pecar. ¿Cuál sería la aplicación aquí? Pues no comprar la caja de galletas. Comprar la caja de galletas. Sí. Y aunque quiera, pues no.
Pero la compro, hermana, la compro Bueno, cada semana. ahí está cada esa mes. situación con la que dice que cuanto más luchemos es cuanto más arraigado tenemos ese pecado. ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros activos? No comprarla, no, No, llevar la Biblia tentación. dice, huye, Huye. huye, no pases llevar por la ese pasillo. tentación. Si el No problema pases. es el ser iracundo, también evitar situaciones de conflicto. Mejor me espero a que se me baje el enojo, lo que me haya hecho, me haya molestado, y ya después hablo, porque en ese momento pues solo voy a ofender, no voy a arreglar nada. Entonces, evitar esas situaciones. Y eso pues es lo que nos pone de ejemplo para evitar caer. Pues yo tengo que asumir mi responsabilidad. Dios me provee como ese ayudador, la palabra así lo llama. El Espíritu Santo es un ayudador. Entonces, Él me provee todo lo que yo necesito para no pecar. Debo de depender, es como el que se torció y no quiere usar el bastón o la muleta. Yo puedo. No puedes. No, sí, yo puedo. No puedes. ¿Qué pasa? Se terminan cayendo. Así es. ¿No? Entonces, es la misma actitud y es una actitud soberbia en muchos sentidos el decir, yo puedo. Yo no necesito. Aceptar, ¿no? Yo lo he estado viendo con mi hermano, el que les he pedido mucho de su oración, que está dando ya los pasos, pero no quiere la andadera. Agarra un bastón. ¿Y qué pasa? Se está cayendo mucho. Pero por no querer aceptar que los primeros pasos Es orgullo, ¿no? Ahí, Sí, es soberbia. y eso mismo se puede aplicar en cualquier otra cosa. En cualquier área de nuestra vida. Si sé que no Cuando puedo. creemos que no dependemos de nadie. Yo sé que no puedo sola. Así Dios es. lo sabe. Y Él me proveyó el Espíritu Santo, el ayudador perfecto, que está conmigo las 24 horas. Entonces, debo de depender, pero también debo de asumir mi responsabilidad. De que yo no me voy a exponer a situaciones que me llevan a pecar. Y eso vivimos haciendo. Vamos a ir me gustó mucho ahí un pasaje en Filipenses 2. Y me duele porque traigo la garganta medio chistosita hoy. Del 12 al 16, por favor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ok, gracias. Dice, por tanto, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, sino también dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No significa que si no me ocupo, gracias, no voy a ser salva, sino en el hecho de mi santificación. Está hablando de mi santificación continua, progresiva. Entonces, yo me tengo que ocupar, es mi responsabilidad. Pero fíjense el 13, dice, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aunque es mi responsabilidad, Dios no me deja sola. Él está conmigo y nos pone cosas prácticas, ¿no? En el versículo 14, el versículo 15 y en el versículo 16 nos dice cómo. Dice, asidos de la palabra de vida.
es mi responsabilidad asirme de la palabra de Dios, agarrarme, tenerla conmigo, estudiarla, leerla, memorizarla, orarla. Querer, tener esa intención de hacerlo, Nancy, porque muchos a la hora de la aflicción Es lo primero que dejamos. se aíslan y creen poder en sus propias fuerzas, cuando sabemos que no se puede. No podemos. No, esa palabra que pronunciaste, que dice así, Ha sido de la palabra. esa es una palabra clave para que podamos nosotros darnos cuenta que solas no vamos a poder nunca. No, nunca. Por algo Pablo nos reitera, no sé si, yo creo que en cada libro nos habla de esto, ¿no? En Romanos claramente también nos lo dice, que debemos. Dice, yo no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. ¿No? Y termina diciendo, miserable de mí, pero gracias sean dadas a Dios que Él nos da la victoria, ¿no? Sí. Y acá nos dice que nos ocupemos, y el versículo 13, que no estamos solos, y en el 16 nos dice cómo hacerlo, agarrándonos de la palabra de Dios, asidos de la palabra de Dios. En mi tiempo de lectura, estamos ahí en Deuteronomio, casi terminando, pero me ha impresionado cómo Deuteronomio, Moisés, es tan repetitivo, ¿no? Y guarda de poner por obra, cumple los mandamientos, obedece. Y no había visto, esta vez me llamó mucho la atención en Deuteronomio 4:6. Ahí empieza Moisés a animarlos a la obediencia hacia los mandamientos de Dios. Y el 6 dice, guárdalos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Pero fíjense, si queremos ser mujeres sabias e inteligentes, guarda la palabra de Dios. Esa es mi responsabilidad. Ir a la palabra de Dios. Esa es la única responsabilidad que Dios me dejó, conocerlo a Él, obedecerlo a Él, conocer su palabra. Y es el secreto de la sabiduría y de la inteligencia, el obedecer sus mandamientos. Me encantó ese versículo. Entonces ya vimos que para hacer morir la carne en nosotros debemos de tener muy presente el Evangelio cada día de nuestra vida. Aprender a depender del Espíritu Santo, del poder que Él puede obrar en nosotros, pero también de reconocer la responsabilidad que yo tengo de dar pasos prácticos para alejarme de mi pecado. Lili decía, Pablo le dijo a Timoteo, dice, huye. O sea, no te pongas a resistir, a decir aquí yo soy fuerte y vengo a resistir la tentación. No, Pablo le dice, huye de las pasiones, salte de ahí. Entonces debemos de tomar decisiones importantes. El punto número 4 dice, debemos identificar áreas específicas de pecados aceptables que hay en nuestra vida. Vamos a ir al Salmo 139, los últimos versículos. Y me encanta. Traté de buscar otro versículo que no fuera tan conocido, pero realmente este es el que más. Salmo 139. Salmo 139. Es el que más nos puede mostrar un corazón quebrantado, un corazón entregado a Dios, y es el rey David ahí diciéndole a Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno.
Si nosotras no tenemos este tipo de corazón, no vamos a poder identificar. Porque entonces, porque como yo ya no tengo pecados así groseros en mi vida, ya no soy la misma que antes era, ya ahora tengo una vida pues muy buena, entonces pues ya me siento como que estoy bien, ¿no? Pero yo creo que más se siente uno mal, ¿sí? cuando peca. Pues gracias a Dios que está ahí el Espíritu Santo, ¿no? Que no nos deja de hablar, porque cuando dejamos de sentir esa cosa que nos molesta, que nos inquieta cuando pecamos, es porque ya no nos está hablando, y ahí sí preocupémonos, ¿no? Pero qué hermoso ver este hombre, no por nada Dios le dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, porque es un hombre que la palabra de Dios nos muestra sus errores, y no es uno, son varios y bastante delicaditos, pero sin embargo era un hombre que iba a la presencia de Dios y le dice: examíname, muéstrame. Y no sé ustedes, pero a mí me da miedo cuando uno le dice a Dios realmente: examíname. Ay, Dios, agárrate, porque Él te va a mostrar, Él te va a enseñar lo cochino que hay acá adentro, y lo vas a querer sacar. Entonces debemos de tener ese tipo de corazón de decirle a Dios: examíname. Y nos vamos a equivocar. David se equivocó muchas veces, pero yo creo que esta debe ser una oración muy recurrente en su vida. Examíname, Dios, y pruébame, muéstrame qué hay dentro de mi corazón. Y no solamente le dice: muéstrame y ya, le dice: y guíame. Guíame en el camino eterno. Él estaba dispuesto a obedecer la instrucción que Dios le diera. Entonces el paso número 4 nos anima a identificar áreas específicas en cuanto a nuestros pecados. Tengo una duda, no le entendí a lo último que aparece, que dice en ese paso 4, que dice 60. Dice: algo que puede ayudarle a hacer morir el pecado es precisamente anticiparse a las circunstancias o acontecimientos que lo provocan. A ver, era eso que decías tú de huye. O sea, si sé que vamos al mismo tema de la gula, ¿no? Sí, o sea, a si pecar. sé que soy una persona con problemas de dominio de la comida, tengo que huir, tengo que anticipar. ¿Qué es eso? No ponerme, o sea, no comprar la caja de galletas. Si hay una persona que es alcohólica, no se va a poner en un lugar donde están sirviendo alcohol, o no va a aceptar una copa. Dicen: hay una. El que es alcohólico sabe que después de tomarse una, no puede parar. Así es. ¿No? Entonces yo tengo que anticipar qué es, a dónde voy, qué voy a hacer, ¿no? Aún en el hecho de mi relación personal diaria con Dios, es anticiparme a orar y decir: Señor, o sea, que mi cuerpo y mi mente, mi boca, mis manos sean dirigidas por ti. Tengo que anticipar. Tenemos que estar muy a las vivas, o sea, Sí. velar y orar, porque Para que no entres en tentación. Sí, es bien difícil. Ahorita me acordé, teníamos una maestra, Ana Lucía, que le preguntábamos, recién conocíamos a Cristo, que cómo evitar, o sea, un montón de cosas, porque vienes cargando un montón de cosas que hasta que llegas a Cristo te das cuenta que está mal. Las vivías en el mundo sin ningún remordimiento, ¿no? Entonces le decíamos: ¿cómo de un momento a otro puedes dejar de hacer un montón de cosas que hacías antes de tu vida? Dice: mira, eso va a ser siempre, no creas que ahorita te estás cambiando a una nueva criatura, vas a seguir en una lucha constante toda tu vida. Dice: y todo el tiempo vas a tener lo que decías, me acordé, Lili, de que los pensamientos te llegan y dices, ¿qué hago con los pensamientos? ¿No? Le decíamos a Ana Lucía, ¿sabes qué?
espántalos como pájaros. No importa que vengan, nada más espántalos y no dejes que se aniden en tu cabeza. Vas todo el tiempo, van a estarse acercando a ti, todo el tiempo. Espántalos, pero no permites que se aniden. Y me gustó, pues, sí es cierto, porque estamos siempre en constante riesgo de pecar, de decir, Satanás está nada más pues, poniéndote el pie para en cualquier momento hacerte fallar. Entonces, no es una cuestión de que, ya estoy apartada, ya estoy rescatada. Yo creo que es un diario vivir, un diario el estar solo sacudiendo los pájaros, espantándolos para que no se aniden y pues no queda más que pedirle ayuda y el poder al Espíritu Santo y seguir sobre la palabra de Dios, ¿no? Aquí me llamó la atención en esta parte en donde dice, pida al Espíritu Santo que le ayude a ver si existe algún patrón de pecado en su vida. Y si lo remontamos a lo que decía Nancy en cuestión de las galletas, ¿qué hacemos cuando vamos al súper? Compras y de repente tus pasos, sin que te des cuenta, te llevan al área de las galletas. Entonces, ese es un patrón que nos lleva a hacer lo que no queremos hacer, pero lo hacemos de manera inconsciente. Entonces, cuando ya lo sacamos a flote, creo que es la parte donde debemos de ir rompiendo esos patrones de conducta para poder ser una nueva criatura, ¿no? Yo así lo percibiría, ¿no? Rompiendo, entonces, ir previendo. Aún, por ejemplo, les hablaba de nuestra relación diaria con Dios, ¿no? Ese tiempo de comunión. Y pensar en Efesios 6, dice que tenemos toda la armadura de Dios a nuestra disposición, ¿no? Y es algo que día con día yo me tengo que poner, o sea, tengo que cubrir mi mente con el casco de la salvación, ¿no? O sea, usar el escudo de la fe, ceñirme con El presto del Evangelio. Los pies son con el Evangelio, el calzado del Evangelio, con la justicia, ¿no? Bueno, se la saben. Si no, léanlo. Bueno, es que ahorita se me fue el orden, pero el punto es usar la armadura de Dios. Es algo que yo tengo que prever, vestirnos diariamente. Sí, pues sí es bien difícil. A mí me dio la duda de esto porque estaba yo pensando, cuando lo leí, estaba yo como con la cuestión del pensamiento. ¿Cómo le hago? Sí es cierto eso de que, o sea, los pájaros pueden estar volando, pero no deben de anidar. Y muchas veces lo permití, bueno, yo en lo personal sí lo permito, y eso a mí me hace mucho daño en mi vida, porque como que una cosa conlleva a la otra, y entonces me hace pecar. A mí en el pensamiento el diablo es, pero hijo, ¿sabe dónde? Ay, Dios mío, sí. Y estaba yo pensando justamente en ciertas circunstancias que cuando lo leí dije, a ver, pero ¿cómo le hago en eso? Si no es algo físico como las galletas, no es algo, si no es algo más, subjetivo, Ajá, exactamente. ¿Más qué? En ese tipo de cosas es en las que... En oración, pienso yo, o sea, que cuando vienen esos pensamientos, ¿qué podemos hacer? Clamar y decir, Señor, o sea, tú sabes, ayúdame a pensar. Filipenses 4:8 dice todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable. En esto pensar, ¿no? Entonces yo tengo que agarrar y traer ese versículo a mi mente y examinarlo, examinar mi pensamiento y decir, bueno, esto es verdadero, bueno, porque sí, ¿no? Porque a veces suceden cosas que son verdad. Bueno, y entonces ahí el meollo también. Cuando Pero realmente es verdadero, pero es honesto. frénalo. Sí, pero es a mí me hace honesto. mucho daño. Yo batallo mucho con esas cosas. No es lo único, o sea, porque puede ser que sea verdadero, puede ser que sí, la persona viene y me quiere herir, ¿no? Y estoy pensando en que está siendo mala conmigo y todo, pero también tengo que pensar, dice, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensar. Entonces no solamente es el filtro de la verdad, hay más filtros. Y estamos en la gracia de Dios. Sí.
Entonces tengo que empezar a pasar por cada uno de esos filtros, mis pensamientos, y decir, esto no proviene de ti. Yo creo que este meollo es bien interesante identificar y en el momento decir, esto es un mal pensamiento, ¿Sí? esto me puede llevar a algo. Y ya Yo nos creo que conocemos. ahí, esa es la parte inicial para todo el proceso, que lo identifiques y digas, esto está mal, porque nos cuesta Sí, también no, eso. y este versículo, bueno, lo tengo yo en mi otra Biblia, o sea, en la carátula. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, o sea, en eso es en lo que tengo que pensar cuando me vienen ciertas cosas o que veo. No nada más que vienen pensamientos, que veo y entonces como resultado vienen mis pensamientos, ¿verdad? Sí. Pero No, yo yo soy creo muy que así. es muy sabio, Dios nos dejó el Espíritu Santo, entonces aférrate y ponte a orar. Y si más no puedes, ponte a cantar alabanzas. Se te quita tu mente, pero bien transformada con Sí, las alabanzas. La que más justamente en te estos guste. días que había estado leyendo y todo, yo decía, Señor, ¿por qué se me tiene que venir este pensamiento todo el tiempo? O sea, todo el Pues es que tiempo. te lo sientes tengo, lo tengo. herida, está uno con Por esa eso, pobreza, pero entonces, ¿verdad? dice, llevando cautivo Sí. todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, te lo prometo que sí, lo sé. Pero a mí me cuesta mucho, yo pienso mucho, y eso no me gusta, y de verdad, estaba haciendo algo, no sé si el desayuno o la cena, que es lo que hago, y dije, Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo siento acá así como lastre, pues? O sea, y lo he orado demasiado, y le digo, te entrego, no quiero ya traer esto, y viene, no me deja. Entonces esto es muy puntual en que, claro, o sea, son cosas que sabemos, ¿no? O sea, ya llevamos un tiempito en esto y sabemos cómo, pero Claro, pues yo digo que el diablo trabaja mucho y quiere destruir siempre, entonces es una Sería lucha, ser pero difícil soltarlo, ¿no? pues sí, yo supongo que es eso, que yo pienso que lo suelto siempre, en oración siempre, y lo que dices tú, Chayito, también lo hago, sí escucho música, y me pongo a cantar, me pongo a hacer lo que sea para que fuera. Aún traerlo bajo la luz del Evangelio, ¿no? Es decir, que pues en Cristo todo ha sido perdonado. Y la entrega no es una vez, hay cosas que vamos a entregar hoy y a lo mejor al rato, después de la comida viene otra vez, tengo que entregar otra vez porque, Sí. pues, Señor, ya lo agarré otra vez, pero Sí. es tuyo, es tuyo, tú hazte responsable, ¿no? También. Entonces, si eso hace uno, ya, seguirle. Pues es que es eso lo que Vero decía, o sea, es nuestra batalla. Tú batallas con tus pensamientos, Una yo lucha batallo diaria. Usted con... digo, no nada más es con los pensamientos, con las cosas que veo y me enojan. Yo soy me enoja mucho, yo siento que la Por eso injusticia, te ¿verdad? O sea, me preocupa mucho. ¿Cómo? Por tu coraje, porque te enojas rápido. Sí. Entonces, Es que hay cosas que me enojan, sí, A y mí que hay yo sé cosas- que no son así o que son injustas Sí. y eso me enoja. y hay cosas que, por ejemplo, sientes pero muchísimo coraje y quisieras en ese momento resolverlas, ¿no? Pero muchas veces debe uno de pensar, ok, eso, Dios sabe que ya mi pecado ya lo pagué y yo voy a pagar por lo que yo hice y esas personas van a pagar por lo que ellas hicieron. Entonces como que ahí sientes un descanso porque dices, ¿y yo por qué me estoy lastimando y enojando y todo? sí. Y ellos van a pagar sus cosas, ¿no? Dios es bien justo. Sí. No hay más justos que Sí, es eso, y realmente me arrepiento, y sí digo, Señor, es que esto quiere decir, si yo sigo con la misma cantaleta, quiere decir que no estoy creyendo en ti, perdóname, eso estoy pecando porque no estoy creyendo que tú lo tienes en tus manos. Tienes razón. Así que vamos a continuar porque este tema da para mucho y yo entiendo, yo creo que cada una de nosotras nos sentimos identificadas en la parte que nos corresponde, ¿no? Todas tenemos un lado donde Satanás sabe que de ahí nos agarra y nos agarra facilito.
Entonces, aprendamos a identificarlo y, como dice ahí al final de ese punto, a proveer, como dice, anticipadamente para ese momento, ¿no? Y la mejor manera de proveer anticipadamente es el punto que sigue, memorizando las escrituras, ¿no? Entonces, Satanás nos va a atacar invariablemente, ¿no? Él sabe por dónde y sabe con qué. Entonces, nosotros debemos de ir a las escrituras. El Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Les dejo ahí otros versículos en Deuteronomio 6, versículo 6, el versículo 11. Deuteronomio 6 y 11:18. Y vamos a ir ahí a Colosenses 3:16. Los de Deuteronomio hablan acerca de los mandamientos, ¿no? Que Moisés es muy reiterativo y les dice: y ponlos en tu casa, y ponlos en las paredes, y háblales en la mañana, y háblales en la noche, y en la 3:16. Entonces, eso es lo que Moisés les dice y es lo que tenemos que hacer. Pero nos hemos olvidado de cumplir con esa misión. Hay veces que sí necesitamos no traerlo solo en la portada de la Biblia, sino también ponerlo en mi espejo, ponerlo en la cocina, ponerlo en el baño, donde estemos todo el tiempo, que esté la palabra de Dios presente, ¿no? Y qué mejor manera que, como dice el Salmo, memorizándola. Y Colosenses 3:16 dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuán importante también es el tipo de alabanza que escucho, que canto. Tiene que ser alabanza que está impregnada de la palabra de Dios, ¿no? Y dice que la palabra de Dios more en abundancia. O sea, no nos limitemos con que ya leí 20 minutos en la mañana y fue suficiente, ¿no? Tienes tiempo a mediodía, bueno, vea la palabra de Dios otra vez y gózate ahí, lee, estudia. De lo que no entendiste a la mañana, bueno, profundiza. Dice, pero no entendía muy bien ese versículo, pues se puso a investigar. La verdad que hoy en día tenemos ahí en el celular tanta cosa buena, y a veces lo usamos para tanta cosa mala, ¿no? O sin provecho, simplemente porque no es que veamos cosas malas, pero no tienen provecho. Ocio. Entonces, si se pusieran a hacer un estudio de cuántas horas gastan en sus redes sociales o en lo que les guste, y en comparación a lo que le gustan con la palabra de Dios, sí habría una muy grande diferencia. Empezando, lo digo yo, sí habría mucha diferencia. Y aquí dice algo importante también, dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. O sea, tener a Liliana en nuestros pensamientos para que no le venga Satanás a atacarla y unas a otras, ¿no? Sí. Porque sí es. Este es el último punto. Pero bueno, entonces queda claro, el Espíritu Santo necesita herramientas. Si nosotros queremos depender de Él, tenemos que darle herramientas, y la herramienta que Él necesita es la palabra de Dios grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. He ahí la importancia de memorizar. No tenemos excusa, mujeres. Que si ya no retengo, que si ya no puedo, que si nunca se me dio, que si... Hay 1000 versiones de la palabra de Dios hoy en día. O sea, no la tienes que memorizar cual Reina Valera, que a veces el vosotros y el oíste y si escribiste y si todo eso no se nos da. Bueno, búscate una versión que sí, y también la puedes encontrar en el celular. Entonces, hagámoslo lo sencillo. Tampoco necesitamos memorizar palabra por palabra, pero sí entienden, porque no estamos en un concurso de bíblico, ¿verdad? Donde te dicen palabra por palabra. No, aquí el punto es que comprendamos la escritura, que no sea
algo cotidiano, claro, una herramienta. Entonces memoricemos. ¿Por qué? Porque eso va a ser la herramienta que el Espíritu Santo va a usar para que yo pueda depender más de Él. Punto número 6, cultivar la oración para pedir por los pecados que toleramos. Me gustó ese punto porque no solamente es orar de Señor, ayúdame a tener más dominio sobre la comida. No, o sea, Señor, una oración más específica. Dios, hoy quiero realmente honrarte, agradarte con mi desayuno, hoy quiero escoger una comida saludable, ayúdame, Señora. Tú sabes, ¿no? Tus tentaciones, y ora específicamente por esa área que te causa tanto conflicto. Seamos muy, muy específicas. Porque si llega, imagínense que pides algo, porque hoy está muy de moda hacer compras ya nomás por internet, ¿verdad? Ya no tenemos que ir a las tiendas. Pero si no eres específica en el color y la talla, sí, te va a llegar cualquier cosa. Sí. Entonces, tenemos que ser con Dios igual, específicas. A lo mejor es un ejemplo muy bobo, pero es así de específico. Tenemos que ser muy, muy específicas en la oración. ¿Quieren comentar algo en cuanto a la sexta? ¿No? Nada más lo que dice que la oración respecto a nuestros pecados sutiles debe hacerse de dos formas. La primera, orar por ellos de manera planificada y constante. Y la segunda es haciendo oraciones breves y espontáneas, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo cada vez que nos encontramos en situaciones que podrían inducirnos a cometer pecado. Eso también me quedó sonando, prevenir. Cuando sabe uno que va a pasar, que puede pasar algo, estas oraciones espontáneas. Sí, Señor, ayúdame, por favor, dame palabra, o guíame, dime si me tengo que salir de aquí o qué tengo que decir, ¿no? De plano mejor, ¿no? Decir, Señor, llévame, no quiero ir, o guarda mi corazón, porque tú sabes que ya es simplemente de que salte el tema, sí, a ti te viene toda, como una película, ¿no? En tu mente todos tus pensamientos de lo que ha pasado, y no. Entonces hay que cortar ese cassette, y es muy importante la oración. Tiene que ser así, clara, planificada, consistente. En las mañanas oremos desde que estamos en nuestro tiempo devocional. El tiempo devocional no solamente es lectura, y me lo digo a mí misma, no solo es leer la palabra de Dios, es realmente gastar un tiempo con Dios, hablándole a Él por estas situaciones también, ¿no? Tú sabes que yo soy una mujer iracunda, Señor, ayúdame a tener la respuesta de ti, no de mi carne, sino una respuesta que muestre bondad, porque tú moras en mí, tú eres bueno, ¿no? Y si llega la situación, ahí ya te están haciendo enojar, y le dices, Señor, llévatelo, te lo mando. Esa es una oración en el momento instantáneo. Muy espontánea. Bueno, pero sí me entienden, ¿no? Son dos tipos. Ok, vamos al punto número 7, porque ya es bien tarde, dijimos que hoy debemos hacer corto. Y el último es, debemos involucrar a otros creyentes en nuestra lucha contra el pecado. Y yo creo que ahí sí la fallamos mucho, ¿no? Eclesiastés nos habla de, es mejor, van a tener mejor paga 2 que 1. Trabajan en doble, les ganan mejor, ¿no? Tendrá frío uno solo, pero ya si se duermen 2 juntos, ya se calienta. Ya no hay frío. Si se cae uno. No, si se cae uno, otro lo levanta. Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. 27:17. Entonces, yo entiendo, no todas las personas van a saber mis luchas, pero sí tengamos por lo menos a una persona en nuestra vida a la cual nos podemos acercar y decirle, estoy luchando con mis pensamientos, estoy luchando con mi falta de dominio con la comida, estoy luchando con la ira, estoy luchando con la mentira, estoy luchando con
¿no? Con lo que estés luchando. Una persona en tu vida que se acerque de vez en cuando a ti y te diga, oye, ¿cómo vas? Hoy quiero que te llame y que te diga, oye, ¿oramos juntas? O a quien tú le puedas llamar y le digas, hoy tengo una lucha terrible, ¿oras conmigo? ¿Puedo hacer un comentario? Los martes tengo discipulado con Tiago y ayer vine a terminar la lección. Siempre le pido que termine de orar y que si tiene alguna petición. Pero me dice, ¿esto entre tú y yo se va a quedar? ¿A poco? Sí, entre tú y yo se va a quedar para podértelo decir. No me gusta lo que me está pasando, pero te lo voy a platicar. Y que porque su hermano Noah no lo quiere, le dijo que no lo quería, ¿no? Entonces, vamos a orar. Claro, ¿no? Yo voy a hablar, no está chiquito, le digo, no sabe lo que dice, no, sí sabe, ¿no? Entonces yo voy a hablar después con Noah, le digo, y le voy a decir que porque no te quiere. Entonces, pero, o sea, bien espontáneo, bien sincero, y tiene uno que guardar y hacerle valer su petición porque es un niño apenas de 6 años, ¿no? Y ya está tratando con el Señor, ¿no? Ya está entendiendo las cosas. Entonces a mí me da mucha ternura, ¿no? Y lo abrazo y lo beso y oro y sí, ¿no? Entonces me da ejemplos, ¿no? A seguir, ¿no? Que deberíamos de hacerlo así, unas por otras, ¿no? Sí, y tenemos que hacerlo, o sea, por eso la palabra de Dios, Jesús en los evangelios nos anima a tener el corazón de un niño, ¿no? Déjanos venir, o sea, Sí. si tú me recibieras como lo hace un niño, si un niño no cuestiona, si tú al niño le dijiste, Sí. te voy a llevar el sábado a patear la pelota, él te cree. Sí, sí, Y no se le olvida. no se me olvida. Entonces, nosotros hemos emocionado. dejado de tener corazón como el de un niño. Y de verdad, algo que yo sí quiero hacer mucho hincapié es que de verdad, o sea, se propongan cumplir este punto final, tener rendición de cuentas. Porque cuando tú tienes rendición de cuentas, todo lo demás, o sea, como que el tener ese unos a otros te ayuda a poder cumplir con todo lo demás, nos ayuda a poder aún permitir que el Espíritu Santo haga la obra de nosotros. ¿Por qué? Porque también tengo que dar cuenta. Entonces hay alguien que me está preguntando y que sé que voy a tener que responderle. ¿Y eso a qué me lleva? A decir, no, pues sí, tengo que ponerme las pilas, ¿no? Aunque sea por penita. Entonces, y no es que sea eso, pero al que le rendimos cuentas en primer lugar y que él todo lo ve, es a Dios. Es a Dios. ¿No? Pensaba en Proverbios 28:13, creo que es, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y es así, y con el primero que tenemos que ir es con Dios mismo, es la misericordia que necesitamos en nuestra vida, porque a lo mejor va a haber alguien a mi lado que me diga, te entiendo, pero eso no es lo que necesito. Yo a mi lado necesito una persona que me exhorte, que me anime, que me confronte día con día. Entonces realmente yo las animo a que puedan tener ese unos a otros, de uno y de otro lado. Vamos a orar. Nada más un comentario. El que dice que el campo de batalla entre la carne y el espíritu es el corazón. Entonces el corazón pues hay que cuidarlo de no lastimar. Nada más. O sea, me pareció muy interesante ese Sí, comentario. estuvo padre ese comentario. Sí. Sí, sobre todo Del final, sobre todo que te da esperanza de que, bueno, esa desobediencia Dios la entiende. Sí, es cierto. Sí, Él nos comprende, dice que Él es el que se puede compadecer de nosotros, porque fue hecho hombre y Él sufrió
por nosotros. Entonces, vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias por este día, Señor, porque tú nos has salvado, pero no nos dejaste solas. Viniste a morar en nuestro corazón, Señor, a guardarlo. Padre, te pedimos que podamos ser mujeres dóciles, Señor, y sabernos dejar controlar por tu Espíritu, Señor, saber que Él nos va a guiar hacia tu verdad, Señor, y que viviendo de esa manera vamos a tener unas vidas más tranquilas, Señor, más completas, Padre, más abundantes, porque esa es la vida que tú quieres para nosotros. Gracias por este tiempo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿La apagas, María? Lili,